Esto es Georgia. No esa Georgia, sino esa Georgia, la que está justo al lado de Rusia. No es un buen lugar para estar, igual que Ucrania. Los ciudadanos aquí han estado protestando durante 310 días seguidos. Técnicamente, están protestando por una sola ley, una nueva ley que un partido prorruso está tratando de aprobar. Pero en realidad, estas protestas son realmente sobre Vladimir Putin intentando anexar Georgia políticamente. Verás, durante años Georgia fue el candidato más prometedor de Europa para la Unión Europea. Pero en los últimos años, el gobierno en el poder está arrastrando activamente al país hacia el Kremlin. Por eso las protestas ahora están creciendo cada vez más. Anoche, decenas de miles salieron a las calles con banderas de Ucrania, Georgia y Estados Unidos. Sé que algunas personas se van a enojar por esto, pero en todo el mundo, la bandera de Estados Unidos significa libertad, y por eso los manifestantes aquí la están ondeando. Pero ayer la confrontación se volvió violenta. Verán, después de más de 300 días de protestas pacíficas, ayer, algunos manifestantes intentaron asaltar el Palacio Presidencial. Pero, según la expresidenta de Georgia y una especie de líder de estos manifestantes, ella dice que esto fue una operación de bandera falsa organizada por el gobierno en el poder, para que tengan una excusa para usar la violencia contra los manifestantes pacíficos. Claramente, están pasando muchas cosas en el país y parece que las cosas podrían escalar en los próximos días. Así que retrocedamos y veamos cómo llegamos aquí. Al igual que Ucrania, Rusia y Georgia tienen una larga historia. Pero seré breve. Tras la Revolución Rusa de 1917, Georgia recuperó su independencia, aunque solo por poco tiempo. En 1921, aunque Rusia ya había reconocido a Georgia como Estado, el ejército soviético invadió y ocupó Tiflis solo 4 años después. Esto fue el comienzo de 70 años de ocupación soviética, con Georgia siendo completamente asimilada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Georgia recuperó su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Incluso así, Rusia no permitió que los georgianos vivieran en paz. Durante los años 90, Rusia apoyó movimientos separatistas en la región de Casia y Osetia del Sur, a menudo incluso estacionando tropas rusas como fuerzas de paz en la zona. Esto continuó por un tiempo hasta 2008 cuando estalló un conflicto importante. Esta fue la primera invasión de Putin. Rusia lanzó una invasión a gran escala de Georgia para proteger a la población de habla rusa étnica. ¿Dónde he oído eso antes o quizá después? Este era Putin tras la invasión. Crimea y Sebastopol son objetivo ruso. ¿Mencionaste ese objetivo? Aquí no teníamos ninguno. Creo que hablar de un siguiente objetivo es inapropiado. ¿Así que lo descartas? Si me permites responder, quedarás satisfecho. Crimea no es territorio en disputa. No hubo conflicto étnico, a diferencia del de Osetia del Sur y Georgia. Rusia ha reconocido por mucho tiempo las fronteras actuales de Ucrania. Ya terminamos nuestras conversaciones sobre las fronteras. La demarcación aún está pendiente, pero es solo una formalidad. Creo que las preguntas sobre esos objetivos para Rusia tienen matices provocativos. ¿Algún objetivo similar para Rusia, creo yo? Un significado provocativo. Ese reportero tenía razón al decir que el siguiente objetivo era Ucrania. Ahora, volvamos a la historia que nos ocupa. Incluso tras tomar 2 territorios de Georgia, Putin no quedó satisfecho. Por eso los oligarcas rusos siguieron financiando partidos prorrusos en la política georgiana. El objetivo era apoderarse del país poco a poco políticamente en vez de militarmente. Aquí es donde entra este tipo. Este tipo es un multimillonario y hizo su fortuna en Rusia después de que colapsó la Unión Soviética. Verás, en Rusia hay una sola regla. Tu dinero es el dinero de Putin, y el dinero de Putin es el dinero de Putin. Eso significa que si este tipo quería conservar su dinero, tenía que seguir las órdenes del Kremlin. Por eso, en 2012 fundó el Partido Sueño Georgiano en Georgia. Y voilà, ese mismo año el partido gana una elección y llega al poder. Otro ejemplo más de que el dinero sí compra elecciones. Ahora, por supuesto, no se trataba solo del dinero. También estaba la máquina de propaganda rusa que ayudó al partido en las redes sociales y la Iglesia Ortodoxa de Georgia.
Eso es básicamente el brazo mafioso extendido de Rusia que brindó apoyo tácito a este partido. Ahora, después de ganar en 2012, el mismo partido ha estado en el poder durante aproximadamente 13 años y además de esto, el partido también hizo lo que a todo político en cualquier país le encanta hacer. Le mintieron al pueblo georgiano para llegar al poder, pero una vez en el poder, simplemente rompieron sus promesas. Incluso en 2012, el 80% de los georgianos apoyaba unirse a la Unión Europea. El partido SO dijo que eran pro-Unión Europea, que lo harían si eran elegidos, pero últimamente sus acciones no coinciden con esa promesa. Ahora, para ser justos con el partido de la oligarquía de Putin, el gobierno logró varios hitos que acercaron al país a Europa y lo alejaron de la órbita del Kremlin. Pero todo eso cambió en 2022 después de que Rusia invadió Ucrania. Verás, después de esa invasión, el partido DiEM de Georgia intentó aprobar una ley que no era muy pro Unión Europea, por decir lo menos. Era sacado del manual de Putin. De hecho, Putin había usado la misma ley hace aproximadamente 11 años para acabar con toda la oposición en Rusia. Aquí tienes más detalles al respecto. El proyecto de ley exige que organización no gubernamental o medios independientes que reciban más del 20% de fondos extranjeros se registren como organización. Cito, defendiendo intereses de una potencia extranjera, es decir, agentes extranjeros. Además, estarían bajo supervisión del Ministerio de Justicia de Georgia y podrían tener que compartir información sensible o enfrentar multas altas. Las críticas, incluida la presidenta de Georgia, dicen que el proyecto de ley copia una ley rusa de 2012. El primer ministro de Georgia ha acusado a la organización no gubernamental de intentar organizar 2 revoluciones en el país. Sueño Georgiano, el partido gobernante, afirma que la ley mejorará la transparencia del financiamiento extranjero y niega la influencia rusa en la legislación. Pero los partidos de oposición y los manifestantes no lo creen. La rusificación de Georgia continúa. Están tratando de establecer una dictadura rusa en Georgia. Desafortunadamente, los legisladores georgianos siguen políticas rusas en el país desde hace años. La ley usa un lenguaje que estigmatiza a la oposición, haciéndola parecer aliada de intereses extranjeros. La sanción por no registrarse puede ser severa, desde multas penales de $3.600 hasta una sentencia máxima de 5 años de prisión. Incluso las infracciones menores, como no presentar informes financieros, pueden resultar en multas o hasta 6 meses de cárcel. Esto no se trata de transparencia, ya que el gobierno afirma que las organizaciones no gubernamental ya estaban obligadas a revelar su financiamiento a los funcionarios gubernamentales. El verdadero propósito de este proyecto de ley es darle al Ministerio de Justicia el poder de solicitar información personal sobre las personas que trabajan para estas organizaciones. Incluye detalles como opiniones políticas, origen étnico, creencias religiosas y vida sexual. Este nivel de vigilancia e intimidación política es lo que sucede cuando el gobierno copia la tarea de Putin. Verán, la razón por la que esta ley se llama la ley rusa es porque, como acaban de escucharme decir antes, Putin usó esta misma estrategia para eliminar toda la oposición en Rusia. Hace casi una década, ante las protestas masivas después de las elecciones de la Duma, en 2011, el Kremlin comenzó a diseñar sistemáticamente leyes destinadas a intimidar y erradicar a la oposición de la sociedad civil. ¿Quieren adivinar quién estuvo detrás de esta ley? Fue el infame primer ministro de Rusia, Vladimir Putin. La ley de agentes extranjeros de Putin permitió al Estado marcar a organizaciones críticas como amenazas extranjeras. Era una ley tan absurda que en 2022 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que esto violaba los derechos de la sociedad civil rusa. Pero fue muy poco y tarde, ya que el fallo llegó unos 11 años después de promulgar la ley. Ahora, el Partido Sueño Georgiano está intentando hacer lo mismo en Georgia. Intentaron aprobar la ley en 2023, pero la retiraron tras protestas masivas. Pero tan pronto como Georgia recibió el estatus de candidato a la Unión Europea en 2023,
el partido volvió a presentar el proyecto de ley casi sin cambios, aparentemente confiado en que Bruselas estaría demasiado distraído como para retirarles el estatus. Todo esto nos lleva a 2024. Hubo una importante elección parlamentaria el 26 de octubre. En esta elección, el Partido Sueño Georgiano ganó sospechosamente una pequeña mayoría. A esto me refiero con sospechoso. Hombres al azar en todo el país simplemente estaban metiendo múltiples votos en las urnas y nadie realmente los detuvo. Ahora, después de que estos videos se hicieron públicos, el presidente realmente anunció que no va a reconocer el resultado de su elección. Luego, adivina qué, el Partido Sueño Georgiano expulsó al presidente, ya que en Georgia el presidente lo elige el parlamento, no el pueblo. Así que simplemente convocaron un nuevo parlamento donde el partido tenía la mayoría y nombraron a un nuevo presidente. Como si todo esto no fuera lo suficientemente malo. Justo un mes después de esto, el 28 de noviembre de 2024, el gobierno anunció que suspendería todas las conversaciones sobre unirse a la Unión Europea hasta 2028. Esta decisión provocó protestas públicas masivas. Como mencioné, el 80% de los georgianos desea que el país sea miembro de la Unión Europea. La medida contradecía directamente lo que la gente quería y lo que dice la Constitución de Georgia. Tienen una ley consagrada en la Constitución que dice que el país debe avanzar hacia la membresía en la Unión Europea. Estas protestas siguen ocurriendo casi un año después y recientemente han vuelto a tomar fuerza. El Partido Sueño Georgiano ha colaborado con el Kremlin para sofocar la voluntad del pueblo de protestar. Esto es algo que hablé con el profesor Miguel Clark, quien de hecho visitó Georgia a principios de este año. Escuchemos. Ese fragmento. Así que este movimiento en realidad es muy vigoroso, pero el gobierno georgiano sabe cómo cerrar estos movimientos. Quiero decir, hay una nueva técnica de represión que consiste simplemente en hacer que sea muy difícil y costoso para la gente protestar. Pierden empleos, acceso a servicios sociales y sus familias y hijos sufren. Ni siquiera no tienes que arrestar a la gente y torturarla como lo hizo Assad en Siria. Quiero decir, él hizo eso durante años, fue una represión absolutamente brutal. Ahora hay diferentes maneras de hacerlo usando las redes sociales. De hecho, haces que sea difícil para la gente protestar y simplemente lo prolongas, y eso es lo que ha estado pasando en Georgia. Lo cierran con, ya sabes, más leyes. Quiero decir, los rusos lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo, por unos 20 años o más. Más y más leyes, y solo sigues aplicándolas razonablemente. Aplica la ley, no brutalizas a la gente, simplemente sigues aplicando la ley. Así que, ya sabes, 3 meses en prisión, 2 semanas en prisión, no tienes que golpearlos ni nada por el estilo, solo 2 semanas en prisión, y en otro mes te dan otras 2 semanas en prisión, y luego pierdes tu trabajo, y entonces ¿qué vas a hacer? Y luego tus hijos sufren, y así sucesivamente. Eso hacen, cierran a la oposición. Así que los grupos que salen en lugares como Georgia, de verdad me conmueven, tienden a ser personas jóvenes que no están casadas. No tienen familias de las que preocuparse, no tienen grandes carreras de las que preocuparse. Están ahí porque de alguna manera pueden tolerar el tipo de presión a la que la gente es sometida. Entonces, ¿no esperas que pase algo como lo de Nepal en Georgia? Ojalá pasara, pero no quiero manifestantes en Georgia se hagan daño. Ya son valientes. El problema con Nepal también ocurre en otros lugares. Lo ves en muchas sociedades alrededor del mundo, lo estamos viendo en Argentina, que mucha gente de la generación Z sale porque están tan enojados con los gobiernos. Y están enojados por diferentes razones, pero están enojados porque los gobiernos son tan inútiles. En Georgia Pau está molesto porque el gobierno es represivo y se acerca a Rusia. La mayoría de la gente no quiere ir hacia allá. En Georgia sí tienen una figura representativa. Me refiero a Salomé Zurabashvili, quien es la expresidenta. Es una mujer muy valiente y Salomé Zurabashvili sigue siendo un símbolo de la resistencia, como si fuera contra este terrible gobierno que tienen, dirigido por oligarcas ricos en nombre de Moscú. Así que ella es un símbolo y eso le da cierto orden y un marco constitucional a las protestas. Y espero que puedan hacerlo bien. Si se vuelve caótico y violento, entonces es probable que no ganen porque el gobierno tiene mucho aparato represivo a su disposición.
YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores 64 millones de dólares por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página de inicio que tienen menos de 1000 vistas, como este de aquí. Claro, esto no implica que todos deban iniciar un canal. Pero si alguna vez te has preguntado sobre empezar un canal de YouTube o un canal sin mostrar tu rostro, ahora es el momento perfecto. YouTube les está pagando millones de dólares a los creadores todos los días y ahora está impulsando canales nuevos y pequeños más que nunca. Seguro tienes dudas sobre cómo iniciar y crecer un canal. Constantemente recibimos preguntas de ustedes por correo. Por eso decidimos poner todos nuestros consejos sobre YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que, si eres alguien interesado en comenzar tu propio canal, puedes ver ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o la tarjeta en pantalla.